Esta es la sesión 6 del curso de Introducción al Caos y en esta ocasión vamos a ver qué es una órbita de puntos fijos y cómo se calcula y qué es una órbita de puntos periódicos y cómo se calcula. Así, las órbitas de puntos fijos se van a definir de la siguiente manera. Nos dan un punto x sub 0 que es la raíz y se dice que esta órbita es de punto fijo si cuando evaluemos f de x en x sub 0 nos vuelve a dar x sub 0. Si hacemos la segunda iteración y la evaluamos en x sub 0 nos vuelve a devolver x sub 0 y en general si hacemos f a la n que es la enésima iteración evaluada en x sub 0 nos devuelve otra vez x sub 0. Entonces la órbita de puntos fijos es una secuencia de constantes x0, 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 es decir, es un punto fijo. Así, por ejemplo, en la función f de x igual a x al cubo, los puntos 0, 1 y menos 1 son órbitas fijas, ya que si f de x la evaluamos en 0, nos va a devolver 0 y cada vez que hagamos una iteración con esta nos va a dar 0. Igualmente, si evaluamos en 1, nos va a devolver 1 en cada iteración que hagamos. Asimismo, va a suceder con menos 1. Para la función x al cuadrado, los valores de punto fijo son 0 y 1, ya que si evaluamos la función en 0, nos va a devolver 0. Si la evaluamos en 1, nos va a devolver 1. Para que nosotros hallemos estos puntos fijos, lo que tenemos que hacer es nuestra función de espacio de fase f de x, la vamos a igualar a x. Resolvemos esta ecuación y obtenemos los valores de los puntos fijos. Esos puntos fijos nos sirven como semilla y hallamos el número de iteraciones que nosotros querramos y todas nos van a devolver el mismo valor. Por ejemplo, si evaluamos en x1 igual a 0, nos va a devolver 0 en la primera iteración, en la segunda iteración igual nos va a dar 0, lo mismo va a suceder con la tercera, la cuarta, la quinta y hasta la centésima iteración, todas nos van a devolver 0. Asimismo, si tomamos el otro valor que es 1, lo evaluamos en la función y nos va a devolver en la primera iteración, en la segunda, en la cuarta, en la quinta y en la enésima iteración siempre nos van a dar todas 1. Entonces, las órbitas de punto fijo son secuencias de iteraciones y esta siempre va a ser una constante. Esas son las secuencias de punto fijo. Vamos a suponer que tenemos ahora otra función, x al cuadrado menos x menos 4. Igualamos a x esa expresión, calculamos sus valores y obtenemos que las soluciones de esta ecuación son 1 más menos la raíz de 5. Si nosotros tomamos uno de estos valores, el positivo, y lo evaluamos en la función, nos va a devolver exactamente el mismo valor, 1 más la raíz de 5. Si lo volvemos a evaluar en la siguiente iteración, nos va a devolver 1 más la raíz de 5, y en la tercera, y en la cuarta, y en la quinta, asimismo en la enésima iteración. ¿Qué pasa con la siguiente raíz? Bueno, pues va a suceder exactamente lo mismo. Estas raíces son raíces de puntos fijos. Evaluamos en la primera iteración y nos devuelve 1 menos la raíz de 5. Este valor 1 menos la raíz de 5 nos sirve para hacer la segunda iteración y nos va a devolver 1 menos la raíz de 5 y así hasta la enésima iteración y todas nos van a devolver 1 menos la raíz de 5. Entonces el procedimiento para hallar los puntos fijos es muy sencillo. Tomamos la función del espacio de fase y la igualamos a x, resolvemos y lo que obtenemos son los puntos fijos de la función. Estos puntos fijos igual se pueden hallar con un procedimiento geométrico, igualando la función con la diagonal y igual a x. Y entonces, por ejemplo, tenemos la función seno de x y vemos en dónde se corta esta función seno de x con la diagonal, que es la línea roja, y vemos que se corta en 0. Entonces 0 es un punto fijo. Si tenemos otra función c de x igual al coseno de x, volvemos a gráficamente
a resolver en dónde se corta la función con la línea y encontramos que se corta en punto 73, 90, 85. Esto por supuesto es una aproximación. Ahora, ¿por qué igualamos f de x a x? Recordemos que este procedimiento viene de la función temporal de f de t igualando a la derivada de la función de f de t. Y esto era lo que sucedía. El punto donde se corta la función con la derivada, ese es el tiempo en el que se da 45 grados. Ahí se define la línea de 45 grados. Si esta es nuestra función logística, lo que estamos haciendo es, tenemos nuestra función p de t igual a 1 dividido entre 1 más lambda por e a la menos rt. Calculamos su derivada, igualamos estas dos funciones, despejamos el tiempo y obtenemos que este tiempo nos da como el logaritmo natural de lambda por r menos 1, todo esto dividido entre r. Así que para valores de lambda, por ejemplo, 500 y r igual a 5, nos da que la t vale 1.52. Pero esto, por supuesto, si cambia lambda, cambia t. Si cambia r, también cambia t. Esto se va actualizando para cualquier valor de lambda y de r. Y esto es lo que estamos haciendo. Nuestra función espacio-tiempo la estamos mapeando en la función de espacio de fase, y ese mapeo de la función de espacio de fase es la que nos da los 45 grados. Entonces, cuando nosotros hacemos la función de espacio de fase igual a x, lo que estamos haciendo es resolver este mapeo. Entonces, hallar el punto donde se corta la derivada con la función en el espacio posición-tiempo va a implicar siempre que f de x sea igual a x en el espacio de fase. ¿Cómo representamos esto en GeoGebra? Abrimos una página en blanco de GeoGebra y quitamos aún hasta la vista gráfica, ya que lo único que nos va a servir en este momento es la vista algebraica, y empezamos a dar algunas funciones. Por ejemplo, para f de x igual a x al cubo, aplicamos un comando de GeoGebra que es interseca, y ese comando me va a decir en dónde se cortan dos funciones. Así que si nosotros sabemos que la función es x al cubo, que la podemos dar igual de modo referido porque ya tenemos definida la función, entonces lo que le estoy diciendo acá es que halle el punto donde se corta la función f con la línea diagonal x, y lo que me va a devolver son los puntos de corte. Entonces me da estos puntos de corte que son 1, 1, 0, 0 y menos 1, 1, que son los puntos fijos que estábamos buscando. Si nosotros evaluamos las órbitas de esos puntos fijos, entonces vamos a hacer la secuencia, que es una lista de iteraciones, en este caso, de la función x al cubo, que la podemos dar referida desde 1. Sabemos que si la damos desde 0 nos va a dar hasta la misma raíz, y desde 1 es la primera evaluación que se haga. Entonces, tomando el valor de 0 como primer punto, le decimos que haga las 10 primeras iteraciones y obtenemos que nos da una órbita de puntos fijos, todos ceros, 0, 0, 0. Si tomamos el otro valor, que es 1, y le decimos que haga las 10 primeras iteraciones, lo que nos va a devolver es una lista de unos, porque 1 también es un punto fijo. Si tomamos la otra raíz, que es menos 1, la evaluamos en sus 10 primeras iteraciones, lo que me va a devolver es una lista de puntos fijos, todos iguales a 1. Entonces, el procedimiento para hallar los puntos fijos es muy sencillo. Únicamente es dar a la función y igualarla a x, hallar los puntos en donde se da ese corte de la línea diagonal con la función y evaluar esos puntos. Pongamos a otra función, por ejemplo, x cuadrada. Si nosotros queremos saber en dónde se corta la función f de x con la diagonal x, lo que hacemos es resolverlas y obtenemos que se cortan en 1, 1 y 0, 0. Le decimos que halle en dónde se cortan esos puntos y posteriormente le decimos que haga la secuencia de iteraciones y nos va a repetir el 0, 0, 0, 0, 0 tantas veces como se lo pidamos, porque es una órbita de puntos fijos. Si tomamos el otro punto, que es 1, y le volvemos a decir que haga las primeras iteraciones, nos va a devolver una lista de unos. Vamos a cambiar de función
nuevamente vamos a suponer que la función es x al cuadrado menos x menos 4 y le pedimos que halle el punto donde se interseca la función con la diagonal x y nos devuelve los puntos 3.24 y menos 1.24 menos 1.24. Le decimos que haya los puntos fijos de 3.24 en sus 10 primeras iteraciones y lo que obtenemos no es un punto fijo. ¿Qué fue lo que pasó acá? El procedimiento es uno solo. Si nosotros igualamos a la función con x, lo que vamos a obtener son puntos fijos. Sin embargo, si nosotros tomamos el 3.24 y lo evaluamos en la función, vemos que para nada es un punto fijo. ¿Qué es lo que pasó aquí? Bueno, vamos a borrar esto. Vamos a decirle a la computadora que nos dé una aproximación más grande, 10 lugares decimales, y volvamos a pedirle a la función que nos haga la iteración, solamente que ahora le vamos a dar 3.23.606.797.75 y ahora le decimos que haga esas 10 aproximaciones y entonces ya no está con la diferencia que se mostraba al inicio. Ahorita tiene 323, 323, 606, 323 y empieza a cambiar, pero empieza a cambiar muy lentamente. Entonces, si es un punto fijo, lo que pasa es que la aproximación de la computadora me está jugando una mala pasada. Si nosotros agarramos y le decimos, bueno, ahora muéstrame 4 cifras decimales, entonces aparentemente todo está bien. ¿Qué pasa si nosotros agarramos y le escribimos este resultado de otro modo? Le decimos que me lo escriba, como ya sabemos que es este resultado, 1 más la raíz de 5 y que me haga esto 10 veces. Si se lo damos de esta manera, vemos que el punto fijo a 10 cifras decimales, aún a ese número de decimales, es constante. Entonces este es un punto fijo, solamente que depende de la aproximación que tenga la computadora. A 2 cifras decimales vemos que esto no es un punto fijo. A 10 cifras decimales aproximadamente es un punto fijo, pero si le damos 1 más la raíz de 5, entonces esto sí es un punto fijo. Lo mismo va a suceder si tomamos el valor negativo. Tomamos el valor negativo y le decimos que haga las 10 primeras iteraciones, obtenemos que son puntos fijos, independientemente del número de cifras que estemos calculando. Entonces aquí hay que tener un poco de cuidado nada más con la aproximación de la computadora, porque un punto que pareciera que debe ser fijo en la computadora puede mostrarme como si no fuera fijo. Borremos todo esto y vayamos a la función de Bergholz que estábamos trabajando para ver qué es lo que sucede con esa función de Bergholz. Entonces ya sabemos que para graficar a la función de Bergholz tomamos una función lambda que vaya de 0 a 500, poníamos otro deslizador R que vaya de 0 a 5 y un deslizador último que se llame T que también vaya de 0 a 5. Conocemos ya nuestra función logística. Hacemos variar a lambda, la ponemos por ejemplo en 395 y hacemos variar a R, acercamos la función para que la veamos más definida. Esa es nuestra función, la podemos poner de otro color, por ejemplo rojo. Definimos también a la función de la derivada, la podemos poner en otro color, por ejemplo azul. Ahí está ya nuestra función de la derivada y vamos a abrir otra vista que sea la vista gráfica 2. En esa vista gráfica 2 vamos a poner a la función que genera a la función logística, es decir, a la función de Bergholz. Entonces, esa es nuestra función de Bergholz. Es la curva que en el eje de las X va a tener a las U y en el eje de las Y va a tener a R por U por 1 menos U, donde U va de 0 a 1 y le decimos que esto esté en la vista gráfica 2. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tiene que estar en la vista gráfica 2? Lo que sucede es que la vista gráfica 1 tiene al tiempo como variable y en la vista gráfica 2 estamos poniendo a la cantidad de población en el eje de las X. Entonces la diferencia es precisamente esa, que esta es temporal y esta es de población. Ponemos un punto sobre la curva logística que es la curva temporal. Vemos que se pasó el punto a la vista gráfica 2, a la segunda ventana, la corregimos para que esté solamente en la vista gráfica
1 y calculamos el tiempo en el que la función logística se corta con la derivada. Ese tiempo ya sabemos que está en el logaritmo de lambda por r menos 1, todo eso dividido entre r. Ese es el tiempo en el que se cortan y vamos a calcular una h en ese tiempo en el que se corten la derivada de la función. Ponemos un punto C que va a estar dado por h, que es el que acabamos de calcular acá, y por la función de Bergholz, y la colocamos en el espacio propio, es decir, en la vista gráfica 2. Hacemos un segmento que vaya del origen a el punto C y lo dejamos en la vista gráfica 2. Hallamos el ángulo que haya en este segmento y vemos que es de 45 grados. Lo ponemos en la vista gráfica 2 y vemos que se forma eso precisamente, 45 grados. Ponemos además un punto B que va a estar dado en función de ese tiempo de corte y que esté sobre la curva logística, pero justamente en el punto donde se corta la curva logística con la derivada de la curva logística. Este tiempo siempre va a estar en ese punto, no se va a mover de ese punto, independientemente de cuál sea el valor de lambda o de r. Siempre va a estar en el punto donde se corta, es decir, lo que estamos diciendo es que este punto siempre va a ser 45 grados, ya que C, que está calculado en ese punto, no se cambia, nunca cambia el ángulo de 45 grados, siempre va a estar en 45 grados. Entonces, el hecho de que nosotros igualemos la función de espacio de fase f de x a x implica que estamos evaluando siempre en el punto donde se cortan la función temporal con la derivada de la función temporal. Bien, entonces resolver los puntos fijos implica igualar la función del espacio de fase a la diagonal y igual a x. Y las órbitas periódicas, ¿cómo obtenemos las órbitas periódicas? Estas órbitas periódicas o cíclicas se van a obtener si cuando damos un punto raíz x sub 0 y la evaluamos en la iteración n de la función f de x y nos devuelve x sub 0 para alguna n mayor que 0, el menor de los tales n se llama el periodo principal de la órbita. Note que si x sub 0 es periódico con periodo principal n, entonces la órbita de x0 es solo la repetición de una secuencia de números. Es decir, la evaluación de la iteración n de f no siempre nos va a dar x0, sino que cada cierto tiempo nos va a dar x sub 0. Entonces podemos tener x sub 0. La segunda evaluación pues nos va a dar f de x sub 0, no necesariamente igual a x sub 0. Y la f a la n-1 de x sub 0 nos va a dar un valor diferente de x sub 0. En la siguiente evaluación encontramos que nos da x sub 0. Después nos vuelve a dar de modo repetido la misma secuencia de números. Entonces decimos que esto está en un ciclo. Por ejemplo, si tenemos la función f de x igual a x al cuadrado menos 1, decimos que está en un ciclo de periodo principal 2, donde los valores 0 y menos 1 se repiten periódicamente. 0 menos 1, 0 menos 1, 0 menos 1. Entonces, esta es una órbita periódica de ciclo 2. Pero estos valores no se obtienen de la solución de f de x igual a x. Ya que si hacemos f de x igual a x, vamos a obtener que los valores x1 es 1 más la raíz de 5 sobre 2 y x2 es 1 menos la raíz de 5 sobre 2. Estos son los puntos fijos, no los puntos periódicos. Pero uno de esos valores se obtiene solucionando f de x igual a 0. Si igualamos la función del espacio de fase a 0, obtenemos x1 igual a menos 1 y x2 igual a 1. Si nosotros evaluamos en x1 igual a menos 1, lo que vamos a obtener es que eso nos da 0. Si evaluamos en 0 nos da menos 1 y entonces obtenemos el ciclo 0, menos 1, 0, menos 1, 0, menos 1. 1 no está en la órbita periódica.
Así que estas órbitas periódicas no se obtienen igualando f de x igual a x. Tampoco se obtienen igualando f de x igual a 0. Entonces queda la pregunta, ¿cómo hallar estas órbitas periódicas? Entonces, si ahora tenemos la función x al cuadrado menos 3, podemos hallar los puntos fijos, pero estos son precisamente eso, puntos fijos, no son los puntos de las órbitas periódicas. Podemos hallar la iteración de estos puntos fijos y me va a dar puntos fijos, no periódicos. Hallamos el punto donde la función corta al eje de las x, obtenemos la raíz de 3 y menos la raíz de 3, pero tampoco son parte de las órbitas periódicas. Si evaluamos en uno de ellos, me va a dar 0, menos 3, 6, 33, 1086 y se dispara la órbita. Si evaluamos en el segundo, tampoco nos da órbita periódica, nos vuelve a dar otra vez lo mismo, 0, menos 3, 6, 33, 1086. Sin embargo, si evaluamos en 1, eso sí me da órbitas periódicas. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para hallar una órbita periódica? Tomemos otro ejemplo. Tomamos f de x igual a menos 3 medios de x al cuadrado más 5 medios de x más 1 y vemos que esta es una órbita de ciclo 3 ya que se repiten 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. ¿Cómo obtenemos estos 0, 1, 2? Uno de esos valores se puede obtener haciendo f de x igual a 0 y eso nos desencadena la órbita periódica. Entonces empezamos a evaluar a ese punto y podemos encontrar las órbitas periódicas. La regla que se utiliza para encontrar una órbita periódica es resolver el polinomio de la mésima iteración igual a x, en donde m es el período de la órbita periódica. Por ejemplo, si tenemos una órbita periódica de 2, pues sería la segunda iteración de x igual a x. Si tenemos, como en este caso, una órbita de 3, sería la tercera iteración de x igual a x. Y entonces eso nos da las órbitas periódicas. Abramos una página en blanco de GeoGebra y quitemos aún hasta la vista gráfica, ya que nos va a servir solamente la vista algebraica. Y evaluemos algunas funciones para hallar sus órbitas periódicas. Por ejemplo, vamos a suponer que la función es x al cuadrado menos 1. Si le pedimos a GeoGebra que nos halle en dónde corta la función a la diagonal x, lo que nos va a devolver son puntos fijos, no puntos periódicos. Este no es el procedimiento para hallar puntos periódicos. El procedimiento es, como ya conocemos que esta ecuación es de un periodo 2, entonces hallamos la segunda iteración, hallamos la g de x igual a f de x, que es la segunda iteración, y a esta iteración le hallamos dónde corta a la diagonal y igual a x. Entonces le decimos interseca. Hallamos los puntos donde la diagonal x corta a la función g de x y entonces obtenemos 4 puntos. 2 son los que están dados arriba, que son los puntos fijos. 1,62, 1,62 menos 0,62 menos 0,62, que son los f y d, pero los c y e son los puntos de la órbita periódica. Evaluamos estos puntos para ver si son parte de la órbita periódica. Entonces le decimos que tome al valor 0 para ver si ese valor está en la órbita periódica. Le damos Enter y vemos que nos da precisamente la órbita periódica menos 1, 0, menos 1, 0, menos 1, 0. Es decir, el procedimiento para hallar las órbitas periódicas es la iteración m, donde m es el ciclo de periodicidad. Eso lo igualamos a x y nos va a devolver
los puntos donde se dan las órbitas periódicas, pero también me va a repetir los puntos fijos. Volvemos a evaluar la función en el punto fijo 1 y nos va a devolver la misma órbita periódica, pero en orden diferente. Entonces, el procedimiento para hallar las órbitas periódicas es tomar el ciclo de la órbita, hacer la iteración como el número de ciclos e igualarla a x, resolver, y eso nos da los puntos de las órbitas periódicas. Por ejemplo, vamos a suponer que cambiamos de función, borramos todo esto, y tenemos esta función. Si nosotros le decimos que halle la intersección de la función f de x con x, sabemos que eso lo que nos va a dar son las órbitas de punto fijo, pero ya sabemos que es una función de ciclo 3. Hallamos una función g de x que sea la tercera iteración de la función f de x, y hallamos el punto donde la función g de x se corta con la diagonal x. Dos de los puntos, que son el h y el c, son los puntos fijos. Los puntos 2, 2, 1, 1 y 0, 0 son la órbita periódica. Y eso lo averiguamos hallando la órbita, que es la secuencia de la iteración de f de x partiendo de la semilla 2 y haciendo 10 iteraciones. Cuando le demos enter, pues nos va a devolver 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, que es la órbita de ciclo 3 que se está repitiendo varias veces. Si tomamos otro valor, por ejemplo el 0, nos va a devolver lo mismo. Entonces tomamos en 0, le decimos que haga 10 iteraciones y nos va a devolver en un orden diferente 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0. Y si tomamos el valor de 1, nos va a devolver la misma órbita periódica en un orden diferente, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1. Entonces el proceso para hallar las órbitas periódicas es primero averiguar el ciclo de la periodicidad y después hallar dónde se corta la función periódica con la diagonal x. Eso nos va a devolver los puntos periódicos. En la siguiente sesión vamos a utilizar el método gráfico para averiguar qué pasa en las inmediaciones de un punto fijo o de un punto periódico.